Jonás capítulo 3. Jonás 3, versículos del 1 en adelante. Miren lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Síganme ahí con su vista. Dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad de camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hacia el rey de Nínive, y se levantó de su silla, y se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira? Y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Muy bien, hermanos, el día de hoy, hermanos, vamos a comenzar, la mayoría de mis mensajes y clases y todo lo que vamos a estar viendo en el mes de noviembre va a ser respecto a la obra misionera. Tenemos nuestro mes misionero, que en sí todo el año debe de ser, ¿verdad?, estar uno participando en misiones, pero en el mes de noviembre, desde el año 2023 que estoy con ustedes, he tratado de en este mes estar haciendo ese enfoque y hablar más respecto al tema, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar a ver en esta mañana acerca de ello. El mensaje de esta mañana también va a ser respecto a misiones. En la tarde quizás va a ser un poco diferente. Dentro del mes voy a tener diversos temas, quizás no todo va a ser con este enfoque, pero sí va a ser el corazón de los mensajes de este mes en cuanto a la obra misionera. Acá nosotros encontramos la historia de Jonás, de este profeta que Dios le dice, ¿verdad? Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona y predica. Les va y le dice que fuera a Nínive. Nínive, hermanos, era una ciudad completamente pecadora. Era una ciudad, hermanos, donde predominaba, la maldad. Y Dios le dice a este Jonás que vaya y que fuera a predicar a Nínive. ¿Y qué hizo Jonás? Se fue a Tarsis, se fue en dirección opuesta de lo que Dios le había dicho. Pero acá no voy a ver cómo tal hoy todo lo de Jonás, solamente tomé esta base para ver, hermanos, cómo Dios es que envía en ese tiempo profetas, hermanos, y cómo es que Dios envía a alguien a que le hable a las personas que están en pecado y en maldad. Entonces, hermanos, el día de hoy vamos a ver eso, la iglesia y las misiones, va también pues en esa dirección que hemos estado viendo, la iglesia y la disciplina. Hemos estado viendo la iglesia, ¿verdad?, y diversos temas, y bueno, la iglesia y las misiones. Ahora, hermanos, para poder empezar en esto, recordemos, hermanos, que la iglesia, bíblicamente hablando, somos nosotros. La Biblia dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Si bien conocemos este edificio como la iglesia bautista del Señor Jesús, pero la iglesia somos nosotros. Entonces, hermanos, esta pregunta o estas palabras son directamente a nosotros. ¿Qué lugar ocupa la obra misionera en nuestra vida? ¿Qué lugar ocupa la obra misionera en nuestro corazón? ¿Qué lugar ocupan las misiones? Ahora, hermanos, el propósito, hermanos, de la iglesia y el propósito de la humanidad y de todo creyente, hermanos, es la gloria de Dios, hermanos. Eso debemos de tenerlo presente. El propósito de la iglesia y el propósito de nosotros como creyentes y el propósito de todas las cosas en este mundo es la gloria de Dios. Romanos 11:33 dice: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Entonces, hermanos, ¿verdad?, nosotros debemos de recordar que eso es lo más importante. Si bien dentro de todo eso, hermanos, está la obra misionera o las misiones, pero debemos de recordar que el fin de la iglesia y el fin de la vida del creyente es la gloria de Dios, la adoración de Dios, hermanos. ¿Y cómo sucede esto? Bueno, por medio de la edificación de los creyentes.
de la enseñanza, por medio, hermanos, de alcanzar a los perdidos, a quienes no conocen de Dios. Por medio de todo esto, hermanos, nosotros podemos ver y nosotros podemos recordar y aprender, hermanos, que eso debe de ser el latir del corazón del cristiano y debe de ser, hermanos, la razón de existir de la iglesia, la gloria de Dios, la adoración de su nombre, y ahí conlleva, hermanos, la predicación del evangelio. Ahora, hermanos, ¿cómo podemos darnos cuenta, hermanos, qué lugar ocupa la obra misionera de las misiones en nuestro corazón? ¿Cómo podemos darnos cuenta de ello? Bueno, hay un versículo de la Biblia, vamos ahí a Mateo 6:21, vamos ahí, hermanos. ¿Qué lugar ocupan las misiones en nuestra vida? Mateo capítulo 6, versículo 21, dice la palabra de Dios, hermanos. Mateo capítulo 6, versículo 21. ¿Lo tienen, hermanos? Vamos a leerlo a una sola voz. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, hermanos: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Cómo sé qué lugar ocupa la obra misionera o las misiones en mi vida como creyente? Bueno, hermanos, las cosas, hermanos, que más nos importan, les dedicamos tiempo. Las cosas que nosotros amamos y que son relevantes e importantes en nuestra vida, les dedicamos tiempo, les dedicamos atención, les dedicamos nuestros recursos. Voy a poner un ejemplo: nuestros hijos, hermanos, son importantes para nosotros. Dedicamos tiempo, dedicamos esfuerzo, atención, cuidado, amor, comprensión, aún preocupación cuando ellos no están bien. Aún nuestros recursos, hermanos, tenemos recursos para diversas cosas, pero creo, y como mencionaba el domingo en la tarde, ¿verdad?, la semana pasada, que donde más se va el dinero en una familia, pues es en los hijos, en su educación, en su bienestar, en su manutención. ¿Pero por qué lo hacemos, hermanos? Porque los amamos y nos importa. Entonces dice ese versículo, hermanos, que donde esté nuestro tesoro, ahí va a estar nuestro corazón. Hermanos, si nosotros amamos a nuestra familia, a nuestra esposa, vamos a procurarla, vamos a estar tiempo con ellos, con ella, vamos a gastar nuestros recursos en ellos. ¿Por qué? Porque los amamos. Cuando alguien tiene un amigo y pasa tiempo con él y comparten, hermanos, ese momento, y aún, hermanos, compartimos algo que es muy valioso para un ser humano, que es la atención y el dar nuestro tiempo, ¿verdad? Unas horas, unos días a aquellos que nosotros amamos, hermanos. Y en cuanto a la obra misionera o las misiones, es igual, hermanos. ¿Qué lugar ocupa en nuestro corazón? Si ahí está nuestro tesoro, hermanos, si las misiones son parte importante en nuestra vida, si es un tesoro para nosotros, nuestro corazón va a estar ahí, hermanos. Ahora, muchas personas, hermanos, han ignorado esto. No sé el sentir de ayer de esta persona que me preguntó, me comentó esto, pero a mí me llamó la atención. Una persona me dijo, ustedes son una iglesia misionera. Y, hermanos, yo no entendí la pregunta. O sea, en serio, no sabía a qué se refería. No porque no lo seamos, sino porque él me dijo, sí. Le dije, ¿por qué? Y es que veo que tienen sus banderas, y veo que tienen fotos de misioneros, y veo que ustedes son una iglesia misionera. Y yo dije, es que esta semana, este mes es nuestro mes misionero. Pero le digo, nosotros somos una iglesia que procuramos hacer la obra misionera. Hermanos, no sé para usted, pero para mí, en mi cristianismo, eso es lo más normal. Participar en las misiones es lo más normal. O sea, como iglesias bautistas y nosotros, esta iglesia que desde sus inicios y su fundación, hermanos, ha hecho la obra misionera, es lo más normal. Pero déjenme decirle algo. No sé con qué se adquirió esa pregunta, pero lo que sí yo he visto, hermanos, es que hay iglesias que no hacen la obra misionera. Hay iglesias que no cumplen con el fin de llevar el evangelio a los perdidos. Por eso para muchos es extraño. Cuando yo llegué a la iglesia bautista en el año 2009 primero, y luego en el 2012, ya regresé bien, hermanos, y en el año 2012 hicieron una conferencia de misiones. Estuvo ahí el pastor Alfredo Díaz en la iglesia donde estaba yo. Y decía, órale, pusieron banderas y que los misioneros, y que se fue. En ese tiempo conocí al pastor Juan Robles, a Edgar Acosta, al misionero Artemio Cid, al misionero Uriel Castro, que es en Costa Rica, y yo decía, pues está bien interesante lo que hacen ellos, pero yo no lo entendía, hermanos.
con el tiempo de estar en una iglesia donde también había un enfoque misionero, pude comprenderlo. Pero hermanos, muchas veces las misiones no son parte de nuestro corazón o nuestra vida. ¿Por qué? Porque, hermanos, no es algo preciado, no es algo que sea un tesoro para nosotros. Y hoy en día, hermanos, hay muchas prioridades dentro de las congregaciones, pero algunos piensan que la etapa de las misiones o la obra misionera ya ha quedado atrás, hermanos. Y no es así, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando nuestra prioridad es la obra misionera y cuando nuestra prioridad es la gran comisión, nosotros vamos a ser una iglesia bendecida por parte del Señor. Pero ¿dónde está nuestro corazón? ¿Estamos dando nuestro esfuerzo? ¿Estamos dando nuestro tiempo? ¿Estamos dando nuestros recursos? ¿Estamos, hermanos, nosotros haciendo ello? Si quizás la respuesta pudiera ser, no estoy haciendo nada de eso, es un buen tiempo, hermanos, para poder hacerlo. Si quizás pudiéramos decir, yo sí lo estoy haciendo, bueno, es un excelente momento para hacer más todavía. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios tuvo solamente un hijo, hermanos. Y el único hijo que tuvo, hermanos, fue un misionero. Dios solamente tuvo un hijo, que fue el Señor Jesucristo. Y el único hijo que Él tuvo, Él lo envió por amor a todos nosotros, hermanos. La palabra misión, hermanos, tiene su origen en la acción de enviar, hermanos. Desde el tiempo de los apóstoles, el Señor Jesucristo los envió, hermanos, a predicar. Dice la Biblia que Él envió a los 12 y los envió a predicar. ¿Qué Él los envió a predicar? Bueno, el arrepentimiento, hermanos. Entonces los apóstoles tenían una encomienda, ellos tenían algo que realizar y lo que ellos iban a realizar era un servicio. Ese servicio, esa tarea era compartir el evangelio y las buenas nuevas de salvación. Ahora, hermanos, en el contexto de esto, Dios siempre, hermanos, ha enviado a alguien, a un grupo de personas o a la humanidad para que ellos puedan arrepentirse o con un fin para un beneficio de ellos, hermanos. Por ejemplo, hermanos, podemos pensar nosotros ahí en Génesis 45:5, por favor, vamos ahí. Génesis capítulo 45, versículo 5. Si alguien lo encuentra, ayúdenme a leerlo bien fuerte. Génesis 45:5, hermanos. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme metido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Gracias, hermana. Dice al final, porque para preservación de vida dio Dios delante de vosotros. Vemos a José, conoce su historia, sus hermanos inventaron que había muerto, lo venden a los ismaelitas, y después los ismaelitas lo venden con Potifar, después es prisionero. Conoce la historia de José, es una historia trágica y triste, pero podemos ver en el versículo 45 cómo él dice, ¿verdad? Ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Gracias a que José llegó a Egipto, hermanos, por medio de José Dios trajo, ¿verdad?, esa bendición a su padre, al pueblo de Israel, y le abrieron las puertas allí en Egipto, y ellos pudieron tener bienestar y pudieron salvarse muchas vidas, hablando físicamente, porque había una hambruna en ese tiempo, y Dios usó ese medio para que pudiera preservarse esa raza. Ahora después, usted sabe, murieron ahí, ¿verdad?, los que amaban a José, y vino todo lo demás ahí en el pueblo de Egipto, pero Dios envió a José, o Dios permitió que pasara todo eso con el fin de preservar la vida de muchas personas. Moisés, hermanos, la Biblia nos enseña que Dios envía a Moisés delante de Faraón para que él sacara a su pueblo, hermanos, y para que Dios por medio de Moisés pudiera sacar al pueblo de Egipto, de Israel de Egipto, para que le adoraran en el desierto. Es decir, Dios envía a Moisés para hablar con Faraón, para poder liberar a su pueblo. Podemos ver en el libro de los jueces cómo cada vez que el pueblo gemía, Dios enviaba a un juez, Dios enviaba a un libertador para poder ayudarles y para poder salvar a muchos cuando eran oprimidos por sus enemigos. Nosotros podemos ver el ejemplo de Cristo, como dice la Biblia, que Cristo no vino para servir, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Espíritu Santo, hermanos, fue enviado por el Padre, y ese Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad y es el que convence a los pecadores.
La Biblia también menciona que ahí en Mateo 3:14 dice que designó a 12 para que estuvieran con él, y luego dice, y para enviarlos a predicar. Mateo 28:19, la palabra de Dios nos dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, nosotros podemos ver que Dios siempre ha enviado a alguien. ¿Para qué? Para la salvación, para la preservación o para la ayuda de quien lo necesita. Dios siempre ha enviado a alguien. En su pueblo, hermanos, enviaba a los profetas que les amonestaran. Subieron los jueces, aún hubo reyes que unos fueron malos, otros fueron buenos. Pero Dios siempre ha enviado a alguien porque Él sabe la necesidad que hay del Evangelio y la necesidad que está pasando con las personas. Entonces, hermanos, la palabra misiones entonces está en la razón de enviar a alguien, hermanos. Misiones entonces es, ¿verdad?, encomendar a alguien que haga una misión, un trabajo, un servicio, una tarea. Entonces, hermanos, eso es lo más importante. Ahora, ¿cuál es la misión? No solamente del misionero. ¿Cuál es la misión de la obra misionera, hermanos? Aquí descanso un ratito y ustedes me contestan. ¿Sí, hermanos? Gracias, hermano. Predicar el Evangelio. Eso debe ser lo primordial. Ahora, por mucho tiempo a veces se ha confundido, hermanos, un poquito la obra misionera. Hay gente de grandes organizaciones cristianas que llegan a hacer la obra misionera y dan ayuda, dan alimento, invierten recursos, dan muchas cosas para que otros, ¿verdad?, puedan saciar una necesidad o poder darles el alimento, abrigo, no lo sé, darles dinero, ayuda social, demás cosas, que no está mal, ¿ok, hermanos? Está bien, yo creo que es bueno ayudar a las personas, ser caritativos con otros, pero la misión de la obra misionera es la salvación de las personas, hermanos, y en consecuencia la gloria de Dios, hermanos. Entonces, el misionero, hermanos, no es, ¿verdad?, alguien que hace una labor social solamente. No es solamente, ¿verdad?, alguien que le regala cosas a las personas. Yo recuerdo, hermanos, en los últimos meses que vivimos ahí en Oaxaca, llegó un misionero de las Asambleas de Dios. Se llamaba, ¿cómo se llamaba? ¿Te acuerdas? Me acuerdo que su hijo se llamaba Jesse y él se llamaba, gracias, se llamaba Noé. Y Judá estaba más pequeño, entonces un día escuchamos a un niño escandaloso afuera. Dije, pero si Judá está dentro de la casa, ¿quién puede ser? Bueno, era un gringuito, era Jesse, que estaba ahí jugando, y Judá me dice, ¿puedo salir? Sí, está bien, y salió y empezó a jugar con el niño muy bonito. Un tiempo después estaban peleando, hermanos, ellos dos. Y el niño le hablaba en inglés y Judá le hablaba en español, y bueno, ahí se hicieron las confusiones de las lenguas, hermanos. Entonces ya su papá lo calmó y empezó a platicar con él. Y él me decía, yo soy misionero, soy misionero de las Asambleas de Dios. Y le dije, mire, yo soy pues soy pastor asistente aquí en una iglesia acá. Y empezamos a hacer una amistad, vaya, ¿verdad? Ya después, cuando Judá escuchaba que salía el niño ahí en la calle, pues bueno, ya salíamos y ahí platicábamos y demás. Pero yo le preguntaba, pues, ¿qué es lo que él hacía? Y la obra, o la manera que ellos hacían la obra misionera, era, hermanos, que hacían reuniones, le daban de comer a la gente, le llevaban ropa a la gente, ayudaban a las personas, que hasta ahí todo está perfecto, hermanos. Pero lo que muchas veces se omitía era lo más importante. ¿Qué es lo más importante, hermanos? Que la gente escuche el Evangelio. Hermanos, pudiera haber comida, pudiéramos tener campañas hay gente que regala ropa en ese tiempo de frío. Bueno, aquí en Cuautla no hace mucho frío, pero en el tiempo del frío, ¿verdad?, regalan cobijas y hacen brigadas y todo esto, y pudiéramos saciar alguna necesidad de las personas, pero si no les predicamos el Evangelio, hermanos, no sirvió absolutamente de nada. Por eso, hermanos, es bueno, yo creo, hacer obras de caridad con la gente, poder regalar cosas, poder ayudarles, darles alimento. Hay iglesias, hermanos, o pastores, sobre todo en lugares como donde hay serranías, donde ellos, hermanos, hacen desayunos, ¿cómo llaman esos desayunos? No sé cómo se llaman, pero son desayunos, no sé cómo llaman ese ministerio, pero hacen desayunos para todos los niños que lleguen ahí. Llegan, no sé, 50 niños y les dan de desayunar. Pero a los niños que llegan ahí y les dan de desayunar, les enseñan la Biblia, les predican el Evangelio y aún les dan clases de la palabra de Dios, hermanos. Siempre en todo lo que hagamos, hermanos, el Evangelio debe de estar presente en todas nuestras
actividades, hermanos. Entonces, por eso debemos de tener cuidado con confundir eso. No es regalarle cosas a la gente, no es ayudarles o darles un taco de comida. Siempre debe de ser la prioridad y lo más importante, que con ese taco de comida, con esa ayuda que se les dé, podemos nosotros darles lo más importante, que es el Evangelio para la salvación de sus almas, hermanos. Ahora, eso debe de ser prioridad en nuestras iglesias y en nuestra iglesia, hermanos. La atención de nosotros debe de estar sobre todo ello, hermanos. Debe de ser nuestra atención o nuestra prioridad más importante, la salvación de las personas. Yo he soñado, le he dicho también al hermano Mar, que en años, qué bendición sería tener una orquesta, hermano, ¿verdad? Que los niños aprendan un instrumento y tener una orquesta, y el hermano Mar, ¿verdad?, ahí acompañándonos, o alguien más que también aprenda a tocar el piano. Pero si no tenemos una orquesta todavía, hermanos, el hermano Mar es una bendición con el piano, y sus voces de ustedes, hermanos, hay días que son celestiales sus voces. O sea, quizás no tenemos, hablando de una propiedad aún nuestra, un templo nuestro, pero gracias a Dios tenemos en donde congregarnos. Quizás no tenemos muchas cosas, pero déjenme decirle, hermanos, somos más que bendecidos con lo que tenemos. Pero aunque no tuviéramos muchas cosas, o no tuviéramos todos los ministerios, si el ministerio de predicar el Evangelio y si la obra misionera está presente en nuestra iglesia, hermanos, estamos haciendo todo lo que Dios nos está pidiendo, hermanos. Pero muchas veces en las iglesias eso no es prioridad. No por parte del liderazgo, no por parte quizás de un pastor, sino porque las misiones ya no forman parte del corazón del creyente, hermano. Como dije al principio, es nuestro tesoro. ¿Dónde está nuestro corazón? Entonces, hermanos, no debemos de descuidar esto. ¿Por qué, hermanos? Porque cada miembro de nuestra iglesia, cada persona que aquí se congrega, hermanos, nosotros debemos de compartir el Evangelio con los no creyentes, con los nuevos creyentes y aún con los que ya son, no quiero decir viejos creyentes, ¿verdad?, pero creyentes de más antigüedad, hermanos. El Evangelio debe de estar presente siempre. ¿Cómo, pastor? Hermanos, en casi todos los cultos uno debe de procurar siempre, el que está dando el mensaje, siempre tocar el Evangelio, hermano, en algún punto de su mensaje. Quizás no va a ser su mensaje de ello, pero se debe de procurar. Cuando tengamos alguna plática o hablemos de algo, siempre el Evangelio debe de estar presente. Hermanos, se nos debe de predicar el Evangelio a nosotros por medio de la palabra y a nosotros mismos cada día. Cada domingo, cada semana, recordarnos el Evangelio. ¿Por qué, hermanos? Porque el Evangelio es el que salva vidas. El Evangelio, la obra de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Hay algo muy importante que debe tener esa verdad, que se debe resaltar, en la vida y en el ministerio y en las actividades de una iglesia. Y, hermanos, eso debe de ser el Evangelio, hermanos. Por eso, cuando vienen visitantes a nuestra iglesia, siempre se ha procurado que cada persona que entre, alguien le pueda compartir el Evangelio, por si quizás todavía no le ha conocido al Señor. Y, hermanos, que nosotros podamos seguir con eso. Ahora, hermanos, Dios, hermanos, a nosotros nos ha salvado por medio del Evangelio, por medio de la locura de la predicación. Nadie fue salvo aquí, ¿verdad?, por otra cosa. Y si fue por otra cosa, entonces no fue salvo. Siempre ha sido por el Evangelio, hermanos. Esta semana fuimos ahí a la Alameda, ¿verdad, hermano? Es que le puse en el Google Maps y me decía que era, que no era la Alameda, era el Fuerte de Galeana, no sé, pero yo sé que es la Alameda, ¿sí? Y nos fuimos a la Boca de León, hermano, ¿sí? Era 30 de octubre, era el jueves, ¿no? Era 30 de octubre, andaban ahí vestidos de muertos, hermanos. Y le dábamos el folleto. Hay folletos allá atrás, hermanos, unos chiquitos, y puede llevarse 2 si quiere. Hoy es 2 de noviembre, todavía puede repartir algunos. Y mucha gente agarraba el folleto y lo leía. El folleto dice: ¿te gusta el Halloween? ¿Te gusta el Día de Muertos? Y luego dice: ¿le agradará a Dios? Ese folleto es agresivo, hermanos, para los que celebran eso, es agresivo. Entonces la gente lo veía y muchos empezaban así a reír. Algunos otros nos ignoraban. Iraíz me decía: pastor, es que les hablo y no me hacen caso. No importa, tú sígueles diciendo, no importa. Y gente no quería hacer caso. Ayer, ganando almas, llevamos unos folletos y una persona desde adentro decía: yo adoro a Satanás, yo sigo al diablo. Y después su vecina de enfrente nos dijo que hubo una iglesia pentecostés, hermano. La vecina nos dio la información. Ahí yo creo que pensó que éramos testigos o no sé. Pero, hermanos,
Para la gente esto es locura. Para la gente decirles que alguien les ama y que hay una esperanza de ir al cielo, mucha gente no lo cree. Ay, seguramente eso es cierto. ¿Quién dice? ¿Quién ha ido al cielo? Mucha gente dice, ¿quién ya fue al infierno? ¿Quién ha ido al cielo? Para algunos es locura, pero la Biblia dice que para nosotros los creyentes esto es sabiduría de Dios y es poder de Dios, hermanos. Por eso nosotros debemos siempre predicar el Evangelio, hermanos. Entonces, hermanos, ¿creen que como cristianos y como creyentes valga la pena hacer nuestro esfuerzo en esta área, hermanos? Por supuesto que sí, hermanos. Por supuesto que sí. ¿Por qué, hermanos? Porque el llevar el Evangelio o en pensar en otros nos ayuda no solamente a vernos a nosotros mismos, hermanos. No solamente ver nuestra necesidad, que creo que todos pudiéramos tener necesidades, ya sea físicas, de salud, ya sean sociales, ya sean económicas o espirituales. Pero hay gente que está peor que nosotros, hermanos. Hay gente que está sufriendo más. Entonces debemos de poner todas nuestras fuerzas, todo nuestro sentir, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios nos ha dado una encomienda y nos ha dado todo para poder hacerla. Dice la Biblia, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Dios no nos manda a hacer algo que Él antes no haya hecho, hermanos. Dios ya lo hizo por nosotros. Él envió, Él sacrificó y dio a su Hijo. Entonces, hermanos, ¿cómo debemos de hacer esto? Romanos 10:13, por favor, vamos ahí. Romanos capítulo 10, versículo 13. Romanos 10:13. Un versículo que yo creo que usted lo ha utilizado para ganar almas. Romanos 10:13 al 15. Mire lo que dice la palabra de Dios, hermano. Dice así, dígame con su vista. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán, sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo hacer la obra misionera? Bueno, hermanos, aquí quiero yo mencionar algo que sé que muchos ya saben porque tienen años quizás escuchando todo esto y porque ustedes han aprendido a hacer la obra misionera, pero pudiera haber algunos que no lo saben. La obra misionera no solamente está enfocada en que la haga el pastor y los misioneros y los evangelistas, hermanos. Hay gente que piensa, hermanos, es que yo no predico, no voy y predico a otros porque yo no soy pastor, porque yo no soy misionero, porque yo no soy evangelista. O algunos se atreven a decir semejante cosa: no tengo el don de predicar el evangelio. Predicar el evangelio no es un don, hermanos. Predicar el evangelio es un mandamiento y solamente necesitamos ser obedientes. Dice la Biblia ahí en el versículo que leímos, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Qué necesitamos nosotros, hermanos? Bueno, hermanos, la gente necesita primero invocar el nombre del Señor, pero ¿cómo van a invocar a aquel de quien todavía no han creído? Ahora, y luego dice el versículo ahí mismo, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Necesitan escuchar el mensaje. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Se necesita alguien que les predique el evangelio. Y luego dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces, Dios, hermanos, nos manda a cada uno de nosotros como creyentes y nos envía a todos nosotros. Pastor, pero ¿cómo le hago para irme a África? ¿Cómo le hago para irme a otras partes del mundo? No tienes que ir a otras partes del mundo. Dios directamente nos manda a predicar desde nuestra Jerusalén, hermanos, desde nuestro lugar en donde nosotros estamos. Pero, ¿cómo se hace la obra misionera, hermanos? Dios envía y nosotros somos misioneros. Voltea a ver que está a su lado, ¿verdad? Que está atrás. Cada uno de nosotros estamos aquí sentados, somos misioneros, hermanos. Pastor, pero yo todavía Dios no me ha llamado o me ha enviado a Australia, ¿verdad? O a Suiza. No importa, hermanos, Dios nos ha enviado a todo el mundo. No recuerdo cómo está ahí la lona, pero a lo mejor la hermana Rocío me puede ayudar. En Monte Avarim, cuando salen a la calle, hay una lona, no del lado de la calle, sino adentro,
¿Qué dice, hermana? Me recuerdo que decía, estás a punto de entrar al campo misionero o algo así. Estás entrando al campo misionero. Ahí en la iglesia Bautista Monteavarín, hagan de cuenta, adentro, antes de salir hacia la calle, dice, estás entrando al campo misionero. Hay misioneros o compañeros que yo tuve que decir, es que no sé a dónde ir. Dios todavía no me ha dicho, no me ha revelado en sueños, ¿verdad? No ha bajado desde el cielo y me ha dicho, Bulgaria, no sé. Hermanos, el campo misionero es todo el mundo, hermanos. En donde podemos predicar el evangelio es a todas las naciones, en toda la tierra. Entonces, hermanos, Dios envía a hombres, a mujeres, a hijos suyos, a misioneros que compartan el evangelio, hermanos, para que las personas escuchen el evangelio, oigan el plan de salvación, sean salvos, invoquen a aquel que puede salvarles, y estas personas, hermanos, le adoren y traigan gloria a su nombre. Es la manera en que Dios lo hace. Ahora, en la antigüedad pudiéramos pensar, hermanos, en Pablo y los apóstoles, cómo esparcieron el evangelio en regiones, hermanos, como Siria, Asia Menor, Grecia, Roma e incluso hasta la India. Y ellos llevaron el evangelio, hermanos, en la antigüedad. Y, hermanos, usted puede verlo en el libro de los Hechos, hermanos, en el Nuevo Testamento, toda la obra que también hizo Pablo, sus epístolas, en Éfeso, hermanos, en Corinto y demás. Pero tiempo después, hermanos, no sé si alguien de ustedes ha escuchado acerca de este misionero que se llamó William Carey. ¿Alguien sabe quién es él? ¿No han escuchado de él? Se llama el padre de las misiones modernas. Si puede buscar su biografía, está muy bonito, hermano, ¿sí? Este misionero, hermanos, fue alguien que revolucionó las misiones. Ahora se dice modernas, ¿verdad? Pero hace muchísimos años, pero no hablando del tiempo de los apóstoles y de Pablo, sino mucho tiempo después, hermanos. Este hombre, hermanos, revolucionó las misiones. ¿Por qué, hermanos? Porque las misiones se comenzaron a hacer así como nosotros las conocemos ahora. Ese modelo que nosotros tenemos fue implementado por él bíblicamente hablando, hermanos, pero porque en su tiempo sus contemporáneos no se preocupaban por compartir el evangelio, hermanos. No estaban preocupados de la necesidad, de la alarma o de la urgencia, hermanos, de llevar el evangelio, hermanos, porque ellos consideraban que Dios no necesitaba a nadie para llevar a cabo la conversión de los pecadores. Ellos lo pensaban así. Ahora, hermanos, literalmente, hermanos, Dios no nos necesita, ¿ok, hermanos? O sea, Dios no depende de nosotros. Sin embargo, Él nos da la bendición de poder participar en su obra, hermanos. Los ángeles quisieran proclamar, aún las piedras pudieran hablarle a las personas, pero Dios nos ha dado el bendito privilegio a nosotros de poder llevar el evangelio a todo el mundo. Entonces este misionero, hermanos, hizo una obra bien grande, fundó una sociedad misionera, lo que conocemos hoy en día como una agencia misionera. Él se fue a la India como misionero, tradujo a la Biblia al idioma bengalí, bautizó al primer convertido en esa región, pasó 41 años en la India y cuando murió había aproximadamente 700 cristianos en la India, y él dejó un legado y un fundamento en el cual, hermanos, muchos cosecharon por lo que él hizo, hermanos. De mis misioneros favoritos que yo tengo, ¿verdad? Hay muchos misioneros y biografías misioneras, pero de mis favoritos son los que estuvieron ahí en el Ecuador, pero sobre todo Jim Elliot y Ned Saint. Pero hay otro que fue Adoniran Hudson, que fue misionero a Birmania. Y, hermanos, él tuvo un ministerio, si lo vemos en nuestra actualidad, que fue un completo fracaso, hermanos. Él se le murió su esposa, hermanos. Después de muchos años, creo que nada más tenía como 8 convertidos. Después de creo que como unos 5 o 6 años, y no es que más. Hermanos, si enviamos un misionero ahorita y después de 8 años dice, nada más tengo 8 convertidos, ¿qué cree que van a hacer las iglesias, hermanos? ¿Los van a dejar de apoyar? Siempre que pienso en eso, pienso mucho en el hermano Cristian Mendoza, hermanos. Es en un lugar que no es atractivo, hermanos. Es en un lugar que las masas no van a ser salvos ahí, hermanos. Es en un lugar que no va a ser de impacto a miles de personas. No va a tener un fin de semana una escuela bíblica, una campaña, y va a reportar, no, pues en esta semana 200 fueron salvos, 50 fueron salvos. No, hermanos. Sin embargo, hermanos, bien hacemos en apoyarlos, sostenerlos, porque también ahí en Jordania, donde se encuentra el hermano actualmente, hay gente que necesita el evangelio, hermanos.
Y es eso que yo quisiera inyectarles, y sé que algunos lo saben, pero que ustedes lo tengan en su mente, hermanos. Hermanos, el fin de la iglesia y el fin de nosotros es que el cielo se llene de gente salva. Y si más personas vienen a nuestra iglesia, yo voy a estar contentísimo y creo que todos estaríamos contentos, pero se ha perdido el enfoque hoy en día, hermanos. Muchos se van por muchos números y hacer hasta marometas y piruetas con tal de que la gente venga, pero no tenemos gente convertida, tenemos gente emocionada, gente simplemente que tuvo un éxtasis de que, hoy sí me invitaron y todo esto, y lo que Dios quiere es que haya vidas transformadas, hermanos, gente que entregue su vida al Señor. Esa escuela dominical, perdón, hermanos, pero es que ando medio emocionado. Entonces, hermanos, cada uno de nosotros debemos recordar eso. Pudiéramos pensar en otros misioneros, hermanos, en donde muchas personas pueden ser salvas en lugares, Colombia, hermanos, Ecuador, todo lo que es Sudamérica, Centroamérica, mucha gente, van misioneros y tienen masas, miles de gentes han sido salvas por medio de sus ministerios. Pero pudiéramos pensar en países de Oceanía como es Papúa Nueva Guinea, Nueva Zelanda, Australia, que en sus inicios o su fundamento fue un fundamento cristiano. El hermano Octavio Gómez, que es su esposa es de Montebarín, ¿verdad? Pero creo que él es de San Luis. Sí, creo que sí, él es de San Luis. Ahorita ya no está en Australia, pero él estuvo por años ahí, hermanos. Y gracias a Dios hubo gente salva. Y hay un grupo de creyentes ahí. Pero después de muchos años él no tuvo los miles de personas, hermano. ¿Por qué? Porque hay países, sobre todo países de primer mundo, que le han dado la espalda a Dios y que su pensamiento es científico a un ateo y no hacen caso a lo que Dios quiere. Entonces, hermanos, no importa si es un país que tenga mucho apogeo, que la gente escuche, aún países muy duros o difíciles o imposibles de entrar, como Corea del Norte, hermanos, pero aún así, hermanos, cada uno de nosotros debemos de saber que escuchen o no escuchen, que quieran o no quieran, nuestro fin y nuestro propósito es que nosotros le prediquemos el Evangelio, hermanos. Él dijo una frase, este misionero, él dijo: esperen grandes cosas de Dios, emprendan grandes cosas de Dios, hermanos. Hay un estudio, hermanos, y se cree que casi el 40% de la población mundial nacen, viven y mueren sin escuchar el Evangelio. Casi el 40% de la población mundial, hermanos. Ahora, ya casi estoy concluyendo. ¿Qué ejemplo nos da la Biblia en cuanto a todo esto? Ya vimos, hermanos, en el Antiguo Testamento cómo Dios envió gente, pero en el Nuevo Testamento, vamos a la tercera carta, dije tercera carta de Juan. Vamos a ir, hermanos. Tercera de Juan, versículos 5 en adelante. Mira lo que dice, y acá voy a terminar con esto. Dice: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los huérfanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Dice el versículo 6 nuevamente, síganme ahí con su vista nuevamente, dice así: los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Aquí en Tercera de Juan encontramos un ejemplo bien interesante de cómo es que en el Nuevo Testamento se realizaba o se hacía la obra misionera. Dice el versículo 5, hermanos: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Aquí en este versículo, hermanos, están elogiando a Gallo por su hospitalidad, pero cuando dice especialmente a los desconocidos, o hablando de esos hermanos, está hablando de gente, misioneros, siervos de Dios, que pasaban que quizás no le conocían. Como todos los misioneros en su mayoría que pasan por nuestra iglesia, a veces no los conocemos, hermanos. Recuerdo mucho al evangelista Braulio, cuando él me habló, el pastor Alan Vargas, y me habló de él y me dijo si lo podíamos recibir.
y él me dice, yo te lo recomiendo, yo lo conozco, pero yo no sabía ni quién era, hermanos. Y ahora, hermanos, si es un siervo de Dios hay que recibirlo, ¿verdad? Pero siempre hay que tener quizás alguna referencia. Y lo recibimos, hermanos, y hermanos, el hermano había pasado un tiempo en Morelos, pero difícil, hermano. Usted no se imagina. ¿Para qué le cuento? Si no, su corazón se va a amargar, ¿verdad? Pero difícil. Y acá pudimos encaminarlo, pudimos ayudarlo. La iglesia actualmente lo está apoyando. Pero para muchos de nosotros son perfectos desconocidos, hermanos. Sin embargo, hermano, dice la Biblia que fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Hermanos, es bueno que nosotros prestemos servicio, nos preocupemos por los misioneros y por las misiones, hermanos. Es bueno, hermanos. Desconocidos, dice ahí, ¿verdad? Quizás porque no eran de esa iglesia, quizás porque no eran ahí de esa área, hermanos, pero ellos estaban, hermanos, llevando el evangelio, ¿verdad? Vamos a ver lo que ellos estaban haciendo. Entonces Gallo, hermano, les provee hospitalidad, provisión y amor mientras estuvieron ahí. Y es algo que ustedes ya saben y que ya practicamos, pero es bueno recordarlo y a los que no lo sepan, poder nuevamente saber qué importante es encaminar o recibir a los misioneros, hermanos. Qué importante. Hacer una aclaración sobre el capítulo 3 de Juan, que no eran misioneros, eran predicadores itinerantes que salían por todo el mundo a los cristianos de aquel entonces, los del camino. Iban predicando la palabra en el camino. Y todos los que llegaron a esa tercera iglesia no eran misioneros, eran predicadores itinerantes que iban llegando. Sí, iban caminando y iban predicando el evangelio. En ese tiempo no había misioneros. Únicamente empezaron los misioneros cuando Pablo, ya sabemos la historia, cuando empezó en Antioquía su ministerio de ser misionero. Pero antes no eran misioneros, nada más eran predicadores itinerantes que salían por todo el mundo a predicar el evangelio. La palabra misiones es enviar. Desde los apóstoles, ellos no eran enviados, ellos salían por sus propios recursos. Déjenme hablar, hermano. Sí. Dios los envió, hermano. Sí, Dios dejó, ahí ya la gran comisión ya se había dado. Entonces, sí, nosotros, en la aplicación espiritual, hermanos, nosotros somos misioneros. Sí. Aunque no vayamos a un país y levantemos ellos son misioneros, jóvenes. Entonces, los que estaban pasando aquí, hermano, agarrar la etimología de la palabra, el principio bíblico y lo que significa, usted mismo lo dijo, estaban yendo a predicar. Entonces, ¿qué predicaban? El evangelio. Entonces, cuando alguien predica el evangelio en un lugar que no es su comunidad, o que va y predica o lleva las buenas nuevas a un lugar a donde él es un desconocido, como aquí, hermanos, son personas que están haciendo la obra misionera. Como les dije, a veces tenemos un mal concepto de lo que es, o no un mal concepto, mejor dicho, hermano, un mal concepto, sino no el concepto debido. Pero hermanos, desde que Jesús envía a los apóstoles a predicar, ellos salieron de su comodidad porque dejaron sus redes, dejaron lo que ellos hacían y se fueron con el fin de predicar el evangelio. Quizás aquí, porque no vamos a encontrar, ¿verdad, hermano Leo? Literalmente la palabra misioneros ni misiones la vamos a encontrar en la Biblia. No la vamos a encontrar. Sin embargo, el término y el concepto sí lo vamos a encontrar. El apóstol Pablo dice ahí en unos encabezados, en los párrafos, primer viaje misionero de Pablo. Sí lo han visto, ¿verdad? Pero esos títulos no son inspirados, simplemente los que, ¿verdad?, acoplaron la Biblia, le dieron por capítulos, versículos, pusieron esos subtemas como para dar una idea. Recuerden que la Biblia antes eran pergaminos, iba leído de corrido, entonces se hizo eso. Pero esos que están aquí, hermanos, y los cuales nos habla, la labor que ellos están haciendo de predicar y llevar el evangelio a otras partes, ellos están haciendo la obra misionera. Entonces, ¿verdad? Pero gracias, hermano, por la creación, pero es bien importante eso. Por ejemplo, hermanos, un pastor no tiene el título de misionero, pero al final de cuentas es misionero. El hermano Omar es misionero a las minas los sábados, hermano. Porque se sale de su colonia, se va al lugar a predicar, los hermanos, que usted que lleve el evangelio a algún lugar también. O sea, estamos haciendo la gran comisión que es predicar, y no solamente predicar, sino también invitarlos a que se bauticen, que sean enseñados, hermanos, y que ellos guarden todas las cosas, ¿verdad? Y ellos esperen también la venida del Señor Jesucristo. Entonces, a veces no lo vamos a ver literal como otra cosa, la Trinidad no vamos a ver literalmente Trinidad en la Biblia, sin embargo, el concepto, la enseñanza, la doctrina, va a estar en la Biblia desde Génesis
hasta el libro de Apocalipsis, ¿ok? Pero gracias, hermano Leo. Ahora, dice ahí, ¿verdad? El versículo 6, dice así, hermanos: los cuales, dice, han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios. Luego dice, para que continúen su viaje. Entonces, es encaminarlos, hermanos, dice la Biblia, ¿verdad? Ahí en el versículo que leímos, que haremos bien nosotros en encaminarlos, hermanos, para que ellos puedan, ¿verdad?, seguir en su camino, para que sigan con su servicio, hermanos. Entonces nosotros debemos de encaminarlos. Hay un versículo, no vaya, ya se me fue el tiempo, pero en Tito 3:13 dice: encamina con diligencia a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, para que nada, dice, les falte. Entonces, ese concepto o esa manera, hermanos, siempre ha sido. Aún Pablo dice, ya no tengo tiempo, igual otra semana me hizo los versículos, pero Pablo dice que le enviaron, hermanos, para sus necesidades, recogían ofrendas y se la enviaban a Pablo, los encaminaban. Esa palabra encaminar, es como cuando, ¿verdad? A lo mejor, yo recuerdo cuando era niño y me daba miedo ir de una calle a otra, sobre todo si mis tíos vivían cerca, pero yo era bien miedoso, hermanos. Entonces cuando mi abuelo vivía y a mí me daba miedo irme a mi casa, era una cuadra, hermanos, ¿sí? Pero mi abuelo me agarraba de la mano, ¿verdad?, y me llevaba hasta mi casa. Mi abuelo era muy despistado, y una ocasión agarró a mi primo, que nos parecemos mucho, y le llevó a mi primo a mi casa, y a mí me quería llevar a la casa de mi primo, y le dije: abuelo, yo no soy Misael, yo soy Elí. No, tú eres hijo de María. Le digo: no, yo soy hijo de David. No, tú eres hijo de María. Que no, soy de David. Y ya llegó uno de mis primos: bueno, es Elí. Ay, perdón, dice, tú voy a traer porque los llevo diferente. Pero encaminar es acompañar, hermanos. Quizás no vamos a agarrar al misionero y llevarlo de la mano, pero es encaminarlo, acompañarlo, nosotros poder ayudarle mientras está aquí, poder, hermanos, atenderlo. Por eso, hermano, cuando venga un misionero, yo sé que muchos lo hacen, pero salúdelos, platique con ellos, pregúnteles, dígale: vamos a orar por ti, agarre su tarjeta, porque eso les ayuda, hermanos. A veces pensamos que son superhéroes, pero tengo muchos amigos misioneros, hermanos, que la pasan mal, hermanos. La pasan mal, no porque servir a Dios sea lo peor, sino porque, hermanos, conlleva llevar una cruz muy grande el servicio a Dios, y a veces no les va bien en donde ellos están visitando. Sin embargo, podemos nosotros encaminar a los misioneros, ayudándoles. Ustedes, hermanos, recogemos ofrendas de amor y se les da a ellos, se les provee hospedaje, alimento, ayuda con sus transportes. ¿Por qué, hermanos? Porque es bien importante. Pero ¿a quiénes hay que apoyar? Termino aquí. Dice el versículo 7: porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. ¿A quiénes, hermanos? Aquellos que han salido por amor del nombre de Él, hermanos. Es a quienes nosotros debemos de amar, debemos de apoyar, debemos cooperar, hermanos, para poder hacer que ellos lleguen a otra iglesia, o que puedan llegar, hermanos, al destino a donde Dios ha puesto en su corazón que ellos puedan llegar, hermanos. Nosotros como cristianos, hermanos, debemos de apoyarlos a ellos, porque no salieron por el amor del nombre, de un prestigio, hermanos, de poder tener ellos renombre, popularidad, o ser ellos, ¿verdad?, sobresalientes en alguna área. Ellos salieron por amor del nombre de Él. Y luego dice algo muy interesante ahí, hermanos: sin aceptar nada de los gentiles, hermanos. Entonces, hermanos, la responsabilidad, hermanos, de apoyar a los misioneros es por parte de la iglesia, hermanos. Vamos, el gobierno no va a ayudar a los misioneros. Alguna organización, asociación, quizás pudiera apoyar en algo, como apoya a muchas personas, pero la responsabilidad principal de enviar, sostener, encaminar y hacer que lleguen a otro lugar, ¿de quién es? Es de nosotros, hermanos. Desde que el hermano Aníbal empezó su diputación, hermanos, y toda la semana me acuerdo mucho de él. Hermanos, yo no he sabido lo que es hacer una diputación, hermanos, porque mi ministerio es diferente, pero he visto a tantos amigos, aún a muchos que se cansaron, y muchos que quizás en ese caminar de estar visitando iglesias, ellos, hermanos, se esfumaron. Y, hermanos, siempre pienso en él. Ore siempre por el hermano Aníbal, hermano. Una, porque es un siervo de Dios. Segunda, porque es nuestro misionero, hermano, de nuestra iglesia. Pero muchas veces hay situaciones difíciles, hermanos. Recuerdo mucho a un misionero, el misionero Alberto García, que es acá del Estado de México.
Ellos iban a Guinea Ecuatorial, África, hacían diputación con sus 3 hijos, el menor de ellos. En una ocasión, no sé si fue en el Arco Norte, chocaron y su hijo murió estando en diputación, hermanos. Si ellos no hubieran andado en diputación, quizás eso no hubiera pasado. ¿Por qué pasó? No lo sé, hermanos. Pero muchas veces hay pérdidas, muchas veces hay sufrimientos. Cuando un misionero llega a nuestra iglesia, hermanos, abrácelo, recíbalo, encamínelo, muéstrele su amor, que ellos puedan saber, hermanos, que son importantes. No, si se presentara ahorita, no sé, ¿verdad?, aquí un artista o alguien de renombre, todos se quisieran tomar la foto con él. No sé, Cristiano Ronaldo en Cuautla, eso no se ve muy cercano, pero alguien, ¿verdad?, que la gente admire, que sean fanáticos de él, y todos quisieran estar ahí, hermanos. Los misioneros son dignos de nuestra admiración, son dignos de nuestro amor, y hermanos, de poder hacer algo por ellos, hermanos. Entonces, terminamos en el otro versículo, mira lo que dice: nosotros, pues, debemos acoger a tales personas. ¿Para qué, hermanos? Para que cooperemos con la verdad. Debemos acoger a tales personas. ¿Con qué fin, hermanos? Cooperar con la verdad del Evangelio, hermanos. Cuando nosotros hacemos un bien a un misionero, cuando nosotros encaminamos a alguien, estamos cooperando con la verdad para que ellos puedan llegar a otros lugares a predicar el Evangelio, hermanos. He conocido a misioneros que han pasado 5 años, 6 años y no se han ido, hermanos. A veces es difícil para llegar a ciertos campos. Conozco a un misionero, Joel Cortés, es acá de Texcoco. Él hizo diputación 1 año, hermanos. Y en 1 año se fue a Ecuador y comenzó una iglesia en Ipiales, Colombia, en San Gabriel, Ipiales, Ecuador, perdón, en San Gabriel, Colombia, está en la frontera, y creo que va comenzando 3 iglesias, hermano. Como le digo, hay lugares donde se llega rápido, hay lugares donde es más difícil. Sin embargo, no importa, ¿verdad?, a dónde vayan, porque ya acabé, hermano, perdónenme. Pero a veces pasa que hoy en día hay muchos que cuando Dios los llama o van a ser misioneros o algo así, a veces se van por qué campo se ve más atractivo. Misionero a Inglaterra, ¿sí? Misionero y está bien, o sea, si Dios les ha llamado ahí, está bien, pero a veces se ha perdido el enfoque. Poquitos misioneros salen para la Sierra de Oaxaca, hermano, para la Sierra Negra aquí en Puebla, para la Huasteca hidalguense, donde es tan duro ser un cristiano. Entonces, hermanos, nosotros debemos, ¿verdad?, como creyentes, o sea, aprender todo esto y orar por aquellos, y que Dios los dirija y que Dios mande gente, como dice la Biblia, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies a donde hay necesidad, hermanos. Hay predicadores, hermanos, que a veces nada más buscan pues a dónde van a estar mejor, y no está mal pensar en comodidad, pero ese no es el fin, o no es por lo cual nos movemos. Siempre debe de ser, hermano, donde Dios quiera que estemos y hacer lo que Él nos ha llamado a hacer, y el Señor se encargará de lo demás. Pero eso, hermano, yo quisiera que nosotros en este mes, y sé que lo saben, pero poder retomar esfuerzos y aprender y recordar, y que nosotros encaminemos, apoyemos, cumplamos, y sobre todo, hermanos, hagamos lo que Dios nos ha mandado a hacer. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu bendita palabra. Gracias por enseñarnos. Gracias por hablarnos. Padre, te pido,